Sí se observa. Ya, muy bien. Acá estoy poniendo, nosotros nos hemos quedado en la clase anterior, que era el 11 de octubre, creo. Hemos hecho de los colores, ¿no? Sí, Textos con los colores, hemos conocido los colores. Pero ahora no hemos terminado ese día, todavía faltaba desarrollar todos los colores, conocer, ¿no? Entonces, eso vamos a continuar ahora, lo que nos faltaba continuar, ¿no? ya. Ya. Ahora, entonces, justamente yo traje acá adivinanzas, pero relacionado con los colores, ¿no? Acá está en castellano. ¿Qué dice nuestra adivinanza? Mi color lo lleva el sol y también el girasol. ¿Qué color soy? Eso lo vamos a hacer nosotros ahora en Quechua. quechua, ¿ya? ¿Qué color será? Dice, mi Turus. color lo llevo en el sol, no lo lleva el sol y también el girasol. ¿Qué colores? No es el tunus, mis Ya, pero en castellano, amarillo. amarillo. Ahora sí, vamos a hacer en castellano. Esa, la adivinanza vamos a hacerla en castellano. Entonces, adivinanza. Imayan shi. Aicaya. Imayan shi, aikayan shi, ¿no? Ya, Imayan shi, ya. aikayan shi, ¿no? Imayan shi, aikayan shi. Ahí está, ya estamos ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Colores, ¿qué cosa es? Mi Limpi. dice. Limpi kunani, ¿no? Yapa. Limpi kunani. Ya está, yapa, limpi kunani. Con negrito lo vamos a hacer. Yapa, limpi kunani. Nita, yapa, limpi kunanita. Taita, inti, apan, ¿no? Ahí dice lleva. Yapa, limpi kunanita. Taita, inti, apan. Y también el girasol, ¿no? Haiti, girasol, guaitapis. Girasol, guaitapis. Apa, ya está. ¿Y matracangman? Entonces, ahí sí lo que me has dicho, Miss, ¿no? Y matracangman. Entonces, ¿y matracangman? No sería ima, Push. imacha, limpi, ima limpi. ¿De qué colores? Ah, ya. Ah, y matracangman, o acá dice, ¿no? ¿Qué color es? Ajá. Ima Acá sería limpi. imatra. Ima, ima yimpi chacangman. Ahí sí, Ajá. ¿no? Eso está mejor. Ajá, muy bien. Ima yimpi chacangman. Tush, Puños limpi. tush, ¿no? Ah, ya. Tush. Ajá, tush. Es el amarillo, ¿no? Ahora acá tenemos otro. Ya está, acá tenemos otro. Acá alcanza, acá vamos a hacer. Ishkai, Ishkai. Nuevamente. Imayanshi, Aikayanshi. Imayanshi, Aikayanshi. ¿Qué dice ahí? Es un nombre de mujer. Es un nombre de mujer. Dice Imayanshi, Aikayanshi.
Walmipa shooting. 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 Ajá, Walmipa shooting. Ajá. ¿Qué más dice? Es también nombre de una flor. White, Waitapa. Waitapi. Ay, Shooting. Waitapis. Waitapa shooting is Canmi. Ahí dice también nombre de flor. Waitapa shooting tapis apan, diríamos, ¿no? Waitapa shooting shooting tapis apan. Ya está. ¿Qué será? Imatra, Kangman. Imatra Kangman. Imatra Kangman es un nombre de una mujer que es también nombre de flor. Y de este tono sale un color. Shutintapis apan, ya. Haipi yalamun huk yimpi. Huk yimpi. Ya está, ahora sí. Haipi yalamun huk yimpi. ¿Qué es esa? Rosa. Exacto. Ajá. Imatra Kangman. Rosa Nishan. No será Ima limpicha Kangman. Ajá. Rosa Nishan. Esto se volvió acá. Ya está. Rosa Nishan. Esto se está descuadrándose ahora. Ya. ¿Qué será? Rosa Nishan. Acá dice, ¿qué será? Rosa Nishan. Acá es rosa. Nada más acá. Rosa. Acá también lo podemos hacer. Rosa suaita podemos hacer. Rosa suaita. Rosas Waitami. Ahí, ¿no? Rosas Waitami. ¿Está bien? Sí, ¿no? Allí. Allí Chipanacho. Allí. Allí. Ahora sí. Nos faltaba Ancash. Ancash azul. Yana Ancash azul oscuro. Amia Ancash celeste. Puka rojo. Chihuanguay anaranjado. Tush alwash amarillo, ¿no? Cuyi morado. Pucutay ceniza. Yula blanco. Acá tenemos bastante, ¿ve? Hamiapuca rosado. Hamiapuca es rosado. Uy, plomo. Mulu, varios colores ya va a ser mulu, ¿no? Chichi, chispeado. Amiatush, crema. Untay, gris humo, ¿no? Yana uyu, verde oscuro. Yanapuca, rojo oscuro. Yanatush, amarillo oscuro con mostaza o mostaza, ¿no? Muluyunya, color, ¿no? Colorado como el frijol, ¿no? Vicuña, chuco, sombrero de color vicuña, ¿no? Yanamito, barro verde. Entonces, ahora vamos a hacer textos con eso, ¿no? Podemos hacer, va a depender, podemos hacer textos, podemos hacer oraciones, crear nosotros mismos.
¿no? A ver, Ancash. Ancash Juan la Lula ¿ya? El cielo es azul. Ajá. Ancash, el cielo es azul. Así como hemos visto en la adivinanza, también podemos crear adivinanzas con los colores. Ahora sí. A ver, Hook. El cielo es azul, ¿no? Ya está. Ya. El cielo es azul. Hook. Ahí está. Hook. En quechua, Hanampacha. cielo en Hanampacha, Ancash, Kaya. Sería, ¿sí o no? Ya. Ancaskayan Hanampacha. Hanampacha, así. Hanampacha, Ancash, Ancash, Kaya. Kaya. Es de, ¿no? Hanampacha, Ancash, Kaya. Para que no se olviden algunos, cielo es Hanan Pacha. Pacha. Cielo es Hanan Pacha. Para que no, para que se recuerden. Acá le estamos poniendo, ¿ya? Ya está. ¿Qué más podemos decir con Ángel? Las aguas de la laguna son azules. Ya. Las aguas de la laguna son azules. ¿En qué estamos hablando acá? En plural. Ajá, en plural. Entonces, cuando hablamos en plural va a decir, pues, ¿no? Ishkai. Va a decir, va a terminar en cuna, ¿sí o no? El sufijo cuna. Será uchapa yakunkuna. Uchakuna payakun. Ahí, ¿no? Uchakunapa Ajá. yakunkuna. Ucha. Así, ¿no? Ucha, ¿no? Pero acá va a ir el apóstol. Uchakunapa. Uchakunapa, Uchakunapa, Yakun. Uchakunapa, Yakun. Ancas. Ancashmi, Kapakun. Ancashmi, Kapakun. Es, pues, son, dice, no son, Kapakun. Ajá, son. Son. Hasta tres nomás. A ver, otro tres. El sombrero de mi mamá es azul. Allí. El sombrero de mi mamá es azul. Ya está. Entonces acá, Kimsa. Kimsa. ¿Qué diríamos ahí? El sombrero de mi mamá es azul. En quechua. Mamanipa. Primero el sujeto, ¿sí o no? Vamos a buscar primero el sujeto. Sujeto, objeto, verbo. Entonces, primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Sombrero, mi mamá o azul? Sombrero, el sujeto. No, el sombrero de mi mamá. Sujeto. ¿Y el objeto dónde sería? El objeto azul. Ay, acá diríamos mamanipa, 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 chukun. chukun. Claro, ahí, primero nombre de personas,
Entonces, Ancasmi kayan. exacto. Ajá. El sombrero de mi mamá, Ankashmi Kayan. ¿Ves? Ahí sí, Ankashmi Kayan. Allenmi, Supai. Kanan, Yana Ankash. Ah, Yana, azul oscuro. Yana Ankash, Kanan Yana Ankash, Juan Lolazo. Ya, Yana Ankash. La pollera de mi abuelita es azul oscuro. O azul marino, ¿será? No, profesora. Ah, azul marino también, ¿no? Mm, El azul oscuro, ¿no? Ah, porque hay azul más claro, azul marino, decimos, ¿no? Ya está. La pollera de mi abuelita es azul oscuro, marino. Ya está. Hook. ¿Qué vamos a buscar? Mi abuelita hay que decir. Abuelita. Ajá. Auki yunipi, auki. Auquillo, el de Paró. Yunipa. Auquillo, el de abuelo. Ahuilapa. Ah, Ajá. ahuilapa. Ahuilapa. La pollera, dice. Ahuilapa. Pollera. Lu. Justa. Lipan. Lulipan. Ajá. Wallingning, manachu, Yachachi. También Lulipan, Wallingnin. También igual. Podemos poner Wallingnin. Ah, también. Algunos decimos Lulipa, ¿no? Achka Lulipe o Amla Pulean. Achka Lulipe, Mama Chapulean, decimos, ¿no? Algunos. Achka Wallingni Usha. Achka Wallingni Lulipa está Pulean. dentro. Están adentro. Ajá. Wallin también, ¿no? Ya. Ahuilapa Wallingnin. Yana Ancas. Ajá. Yana Ancash. Yana Ancash. Kayan. Esa, callan. Claro que callan, porque es. Ajá. Muy bien. Ahora sí. 2. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La frazada de mi cama es azul azul oscuro. Frazada de es azul. Azul marino, lo pondremos, pues, ¿sí o no? Claro. Ishkai. Ahora sí. La frazada de mi cama es azul, azul marino. Ya está. Puño cupa lancacu, ¿no? La frazada dice, ¿no? Puño cunipa, porque mi cama dice. Puño cunipa. Por eso, cuando algo es posesivo, va a decir mi, ¿sí o no? Va ni a puño cunipa. Es tu cama, de ti tu cama. Puño cunipa lancacu. Lancacu. Lancacu es frazada, pues, ¿no? Ay, no. Uh-huh.
Yana Ancash Kaya. Yana Ancash Kaya. Kaya. Ajá, Jenny. 3. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Unito más, unito más. Unito más. Unito más. A ver, unito más. Las ¿Qué flores decían? de mi jardín son azul marino. ¿Cómo? Las flores de mi jardín son azul marino. Las flores de mi jardín son azul marino. A ver. Imano ya lo caí. A ver. Kimsa. Jardín. Guaitapayana. Mm, mm. Guaitapayanipa. Guaitapayana. Huerta. Huerta o Guaitapayana. Guaitapayana Huerta se llama. generalmente. Huerta, ¿es sí o no? Ah, Huerta, huerta cama. huerta allí. Huerta, ¿no? Huerta, a ver, las flores de mi jardín. De miris, huerta nipa, huaytancuna, Guaitancuna. ajá, huaytancuna, Yana Ancash yana ancash, Capacu. mi capaco, claro, pues. Son, solamente por decir son, ahí estamos diciendo capaco. Allí en mí, ya está. Uy, ay, ay, ¿qué pasó acá? Se borró acá, a ver un ratito. Ahora sí. Ya. Ahora acá lo borramos. Esto, vamos a engranar esto. Chicas, ¿han dado examen o no? Sí, maestra. ¿Cuántos se sacaron? Pero ya ¿Avanzado? yo he dado, pero en chanca. Todavía no sé si habrán salido los resultados. Ya salió. ¿Ya salió ya? ¿Sí? Ahí ya salió. Ya está. Amia Ancash Celeste. Ahora sí, Amia. Ya hemos hecho con Yana. Ahora Amia. Hook. Con Celeste ahora. La escuela está pintada de celeste. Está pintada de celeste. Ya está. Hook. Ya cachivo así. Guasinini. No, Guasini, no, porque acá dice mi escuela, no dice, acá dice La la. escuela dice, ajá. Ah,
Cuando dice mi, ahí sí, pero así ni en posesivo. Asu. Yatrachiwasi. Yatrachiwasi. Anka, amia angkas wan, Amya angkas wan, ankash wan. Limpisha, callan. Ay, limpisha. Limpisha, callan. Ya está, colores. Ah. ¿Qué dirían ustedes cuando, por ejemplo, van a un salón de belleza y esa chica puro quechua habla? Le dices, maquíllame, píntame bonito o píntame mi cabello. ¿Qué dirían en quechua? A ver, yo te voy a decir, Elsa, píntame mi cabello. Tú no entiendes, en quechua te voy a decir, imaninki, imaninki manta. Elsa, píntame mi cabello. Elsa, achanita, limpimay. Limpimay. Claro, limpimay. Estoy diciendo, píntame. Claro. Y más le llaman limpi shake. ¿De qué color te pinto? Y más le llaman limpi shake. ¿Ve? Amia pukata. Es el rosado, amia puka. Claro, a mi época rosado. A mi ancasta celeste. Ah. Dos. Dos. Mi lapicero es celeste. Allí chicayan. Ya. Ishkai. Ishkai. ¿Qué dirían? Mi lapicero. Ilkanami. Hiljakuni. ¿Sí o no? Hiljaku. Lapicero es Hiljaku. Si yo te digo Hiljai, te estoy diciendo escribe. Ahora si yo dice tu lapicero, Hiljaiki, tu lapicero. Mi lapicero, Hiljani, Hiljakuni. Ay, ¿no? Hiljaku. Solo lapicero, Miss. Lapicero en Hiljaku nada más. Solo lapicero, solo es Hiljaku. Pero acá como está poniendo en posesivo mi lapicero, Hiljakuni. Ahí va. Que estoy agregando la ni porque es posesivo, ¿no? Entonces acá le demos Hiljakuni. Ya ves, Hiljakuni. Amia ankas. Ajá, Amia Ancash. Kaya. Amia Ancash, ¿no? Ajá, Hiljakuni Amia Ancash. Mi lapicero es celeste, diríamos. Kayan entonces. Ajá. Hiljakuni Amia Ancash Kayan. Al volteo está. Ahora sí. Kayan. Ajá. Kimsa, 3. Ya. Otro, a ver, con celeste. Me compré una chompa celeste. Me compré una
chompa celeste. Muy bien. Kimsa. Me compré una chompa celeste. Buscamos. ¿Cuál tiene más peso? ¿Chompa o compré? Para el sujeto. Pero el verbo va a ir al final, ¿no ves? Entonces sería... Claro. Chompa. Compré. Entonces, compré es al final, ¿sí o no? Ah, el Primero verbo. va a ir chompa. Exacto. Me compré Cook, una chompa. una. Hook. Amia ancas chumpata. Así Ah, no sería. sí, ¿Sí o sí. no? Claro. Hook. Amia Ah, ancas chumpata. ¿no? Compré. Me compré. ¿Cuándo habrás comprado? Lantiarca, ¿En qué tiempo es? En ese caso, también hay que fijarnos en qué tiempo está. lantiarca, La antialca es lo que compraste ahorita. Estoy comprando, dirías, cuando tú dices la antialca. Me compré. ¿Cuándo habrás comprado en tiempo pasados? No. Ajá. Lantilú. Lantilú. Lantila también. Lantila. Ahí también, ¿no? Lantila. Huk amia ancas chumpata lantila. Ahora sí. ¿Dónde está? Ya, amia ancas. Puka. Panang pukawa. Puka. Uno, huk. Ya, puka. Tengo zapato rojo. ¿Qué más que diríamos? Tengo zapato rojo, zapato. Tengo zapato rojo nuevo. ¿O cómo le diríamos? A ver, otro ya. Hoy me pondré mi zapato rojo. ¿Está bien? Hoy me pondré mi zapato rojo. ¿Cuál es el verbo ahí? pondré. Ah, exacto. Entonces eso lo voy a poner al final. Mushu o zapato. Puka. Puka zapatuta kanan hinakusha. Puka zapatuta. Puka, mira, en mía. Entonces, puka zapatunita. Ahí todavía va a hacerse porque está en posesivo. Mi zapato. Entonces, por eso estoy agregando ni. Puka zapatunita. Canan. Hoy dice, hoy es Canan, ¿sí o no? Canan Suraya. Pondré, dice, no voy a guardar, dice. Hinakusha. Exacto. Allí en mi mamá ahí. Puka zapatunita Canan. Hinakusha. Allí callan. Ya ves, puka zapatunita Canan hinakusha. Acá sería hook nomás, ishkai ya no es. Y hook. Y ya ves, kanan ishkai. Ishkai. Dos. Ya, otro ejemplo.
Pintaré mis labios de rojo. Ya. Pintaré mis labios de rojo. Ahora sí. Ishkai. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Pintaré mis labios de rojo. ¿Dónde está el verbo? Pintar, ¿sí o no? Mis labios. Mis labios, dice, ¿ah? No dice mi labio, mis labios. O sea, varios labios. Lo de arriba y de abajo. No, pues. Tenemos dos labios de la parte superior y de inferior. Ah, entonces, mis labios. Entonces, shimikunanita. Shimikunanita, ¿ve? Porque simplemente mis labios, entonces dice, Agrega el primero nita. en cuna, luego en posesivo y luego el sufijo ta. Estamos completando, ¿no? Shimikunanita, pukawan, puka, ¿sí o no? Pukawan. Pintar, ¿qué cosa hemos dicho? Limpilla. Ajá, muy bien. Limpisha. Allí me callan, mamá. Labio tapi Shiminin Chichu. Boca creo que es Shimi o no sé. Gitata, diríamos. Jaime Gitanita. Kama. Gitanita. Porque no ves gita, dicen, ¿sí o no? Atun gitasha, dicen, cuando alguien está molesto, ¿sí o no? Ah, Imapi gita lunki, dicen, ¿no? Gitanita, gitanita, entonces, ahí. Gitanita, pokawan limpisha. Pero generalmente al labio también dicen shimi, ¿sí o no? Puka shimi, ¿por qué dice? Shiminta manchana y papintalon, yimpilon, dice, ¿no? Pues te cuento que estoy exactamente de con el reguito que me equivoco. Ay, Otro, maestra. mm, otro, mis uñas, de ahí nomás, ¿ya? Mis uñas están pintados de rojo. Ahora sí, Kimsa, Kimsa. ¿Qué diríamos ahí? Mis uñas. Shiyuni. Ukapa. Ukawa. Pero esta dice mis Limpash. uñas, mis uñas. Tenemos que hacer con el Plural. sufijo kuna, ¿sí o no? Shiyukunanita. Allá, Shiyukunanita. Shiyukunanita. Mis uñas. Shiyukunani nada más. Shiyukunani. Porque mis Ukawa. uñas están pintadas de rojo. Pintadas de rojo. Shiyukunani. Pukawan. Limpasha. Allá. Limpasha. Pukawan. Limpisha. Limpilla. Callan. Ahora sí, muy bien. Shiyukunani pukawan limpisha callan. Allen mi callan ahí. Shiyukunani pukawan limpisha callan. Allen mi. Ahora sí. Pum, pum, ya está.
Ya, puca. Ah, chihuahua. Y ahora sí con anaranjado. Chihuahua. Chihuahua. Lulason. Chihuahua. Chihuahua. Anaranjado. A ver. Anaranjado. A ver, anaranjado. A ver, La M. papaya es anaranjada. A ver, tráeme la papaya anaranjada. ¿O qué dirían? Tráeme la papaya anaranjada. A ver, eso O nomás. las naranjas, amarillas creo. Las naranjas, a ver. Claro, las mandarinas serían. Anaranjadas. Las mandarinas son anaranjadas. Ujú, ya está. Mandarina kuna. Mandarina kuna. Chihuahua y Micayan. Ya está, son amarillos. Chihuahua y mi papacun son, dice. Mandarina kuna Chihuahua y mi capaco. Dos. Tráeme la flor. Tráeme la flor anaranjada. Anaranjada. Tráeme la flor anaranjada. Ishkai. Ya está. Ishkai. Tráeme la flor anaranjada. Chihuahua y Guaitata, Apamuy. ¿Será sí o no? Chihuahua. Guaitata, Apamuy. Ajá. Tráeme. Traer es Apamuy, ¿sí o no? Chihuahua y Guaitata, Apamuy. Apamuy dice trae. Trae. Apamuy. Tráeme. Apamuy. Ahí tape. Apamuy. No, Apamuy nomás. Tráeme. Algunos, pero también dicen apamuy, apayamuy, también dicen, ¿no? Apayamuy, algo diminutivo ya dicen a eso, ¿no? Apayamuy. A ver, otro. Quiero saber, a ver cuántos. Yanina, Elsa, nada más estamos, ¿no? Muy bien. Ya. Otro, por favor. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo con anaranjado. Me gustan mucho las flores anaranjadas. Me gustan mucho las flores anaranjadas. Ya, muy bien. Ahora sí, Kimsa. Kimsa. Ya, Kimsa.
Ya. Mucho. Suma. Muna. Suma muna. ¿Dónde está el verbo ahí? Chihuanguay, Guaitakunata. Suma muna, Chihuanguay, Guaitakunata. Me gusta. ¿Estamos bien? Chihuanguay. Chispeado. No estamos. Bien. Ya está. Tush. Always, ¿no? Tush, always. Pero acá sería always. Always es algo amarillo también, ¿no? Algo nañecho, dicen, ya está maduro, dicen. Allí hay ¿no? dos amarillos, tunkush es amarillo y alwash también es amarillo. Always también amarillo. Con cualquiera podemos hacer. Sí, con cualquiera. Ay, no. Ajá. A ver, uno. La yema del huevo es amarillo. La yema del huevo es amarillo. Ya está. Vamos a buscar el sujeto, objeto, verbo. Chafito, ¿dónde han sido? Luntupa. ¿Está abierto? Luntupa. Luntupa. Ukum, el interior. Luntupa alwashmi. ¿Ah? Luntupa alwashmi. Tunsh. ¿Vas a ir a surco a qué horas? Tunsh. ¿De una hora vas a ir surco? Un ratito, media hora, Luntupa alwashni tunsh. Es. Calla. Luntupa alwashni tush. Mi. Calla. Ya está. Es amarillo. Luntupa alwashni tush mi. Calla. ¿Cómo no abres la puerta? ¿Y Dos. Rafa cómo sacas cuaderno? Mi esposo Otra me vez. trajo flores amarillas. ¿Cómo? Mi esposo me ¿Y por trajo qué no había flores todo naranjo? Que me trajo flores amarillas. amarillas. Muy bien. Profesora Yanina, cierra su micrófono, por favor. Mi esposo me trajo flores amarillas. Ishkai. Yanina, tu audio, por favor. Ya está. Mi esposo. Guayapani. Porque estás diciendo que es tuyo y posesivo. Guayapani. Tunkus, Guaitapinuca. Tush.
Ajá. Guaitata, Waytakunata, ¿no es? no, flores. Guaitakunata, guaitakunata, apamu, apamu. Muy bien. 3. Uno más. Yanina, tu audio. Ella no está diciendo la verdad. Tuvo y tiene que ver con el fallecimiento de la criatura. Otro, a ver. Otro. Otro. Uno más, por favor. Sí están, ¿no? Ya. Sí está. Uno más con amarillo. La mesa de mi comedor es amarillo. Ya está. La mesa de mi comedor es amarillo. Ya. Kimsa. Mikuna wasipa, Ajá. Wasitu mikuna sería, ¿no? O mikuna wasi. Mi mesa, la mesa de mi comedor. Mikuna wasitu mikuna ni sería, ¿no? Mikuna es el comedor. wasitu mikunani wasitu mikunani Tunkush kayan. Mikayan. Ajá, Mikayan. Ahí sí. Kayan. Kayan. Ya está. Wasitu mikunani Mikayan. Allí en Mikayan. Ahora sí, uno más. Uno más. Ya está. Cuyi, morado. Cuyi. No, está bien esto. Ya está. Cuyi. Ya. Ya está. Cuyi. Hook. Es morado. Morado, con morado, ¿ya? Los fustanes de mi novia son morados.
como los Justanes o las faldas de mi novia son morados. justanes, ya. Los justanes de mi nuera son Morados. ajá. Ya está. Hook. Sería nuera yunchuynipa. Ajá, yum chuynipa. Yum chuynipa. Justan. Justanes. Lulipankuna. Wayinninkuna, lulipankuna. Yulipankuna. Lulipankuna. Kuyin. Kuyi. Ajá, Kapakun. kuyin. Kapakun. Son, dice, ¿no? Capacon. Kuyin, Kapakun. capacon. Ya está, ¿ve? Yung chuinipa, ¿no? Ahora sí. Ishkai. ¿Qué más? Yo me pintaré mi cabello de morado. Allí caen, mana, allí caen ahí. Yo me pintaré de cabello morado. De morado. Ishkai. A ver, yo, ¿qué es? Hemos hecho pronombres personales ya, ¿no? Yo, es ya, ¿no? Ya. Ya. Ajá, ya. Hachanit. Hachanita o hachanit. Achanita. Ya, achanita. Pintar. Cuyiwa. Kuyiwan. Limpisha. Limpisha. Cuyiwan. Limpisha. Como la hice Tao. Dígame. Ya está. ¿Qué más? Otro. Mi paisano vende flores moradas. Ya, muy bien. Mi paisano vende flores moradas. Muy bien. Mi paisano vende flores moradas. Allí en Cayán. Kimsa. Ya está. Mi paisano, Malcama. Mi estás diciendo. Malcamashi. Claro, Malca. Malcama. Masini, porque tú estás diciendo en mi, estás diciendo Malca Masini, Kuli Waitakunata. claro, Cuyi, Guaitakunata, Lanticum, Malca Masini, Cuyi, Guaitakunata, Lanticum. Está bien, venden, vende. Cuyi, Pucuta y ceniza. Pucutay. Ya está, Pucutay Hook. Mi gato es de color ceniza. Ya está. Mi gato es de color
ceniza. Mi gato es de color ceniza. Ya está. Ya. Ya está. Hook. Mishini. Claro, pues porque estás en posesivo. Mishini. Diríamos, pues. Mishini. Pukutai. Yimpi. No, Eh, Pukutai Yimpi Mikayan. claro. Pukutai. Ya está. Mishini Pukutai Yimpi Mikayan. Ujú. Otro. Ah, cenizo, algo cenizo. Ponemos el agua de la laguna se ve color ceniza. Bueno. El agua de la laguna se ve color ceniza, ¿no? Ya está. Mishkai. Allí en Mikayan. Será El agua. Uchapayutu. Uchapayakun, ¿no? Ajá. Uchapayakun. ¿Qué más? Pukutai. Pukutai, Pukutai Tami. Pukutai. Pukutai Tami. Yimpi. Ay, ya, pukutai. Pukutai Yimpi Tami Likanchi. ¿Ya ves? Ya está. El agua de la laguna se ve de color ceniza. Uchapayakun Pukutai Tami. No, Uchapayacunta. Yakunta. Uchapayacunta Pukutai Pukutai, nomás sería Pukutai Yimpi Tami Likanchi. Se ve, Likanchi, de mirar, ¿no? Ya está. 3. Las nubes son de color ceniza. Muy bien, las nubes son de color ceniza, muy bien. Manakay Luca Lonchimatan. Kimsa. Kimsa. Ya está. Nube, ¿qué será? Puyukuna. Pukutai. No, Nubes, Pukutai. Oh, ay, ya, yo estoy. Puyo, yo sabía. Pukutai. Ahora, Pukutai, Pukutai, las nubes son de color, ya. Entonces acá ya no cenizas, de color blanco ya sería. Ya está. Las nubes son color blanco. Pukutaika. Pukutami. Yulami. Pukutaika. Kaya. Pukutaipa. Pukutaika. Yula Yimpi Mikaya. Ya está, es. ¿Ve? Pukutaika Yula Yimpi Mikaya. Ajá. ¿Está bien? Allí cayan.
Allini. Ya, Pucutey. Yula blanco. Falta, hay bastantes colores en quechua, pues. En cambio, castellano no hay mucho, ¿no? Ajá. Ah, ya está, Yula. Acá, Yula. Ya está, Yula. Yula. Las rosas blancas son muy hermosas. Las rosas blancas son muy hermosas. Hook. Primero el calificativo, ¿sí o no? Yula. Ajá, Yula. Yula. Guaitakuna. Son muy hermosos. Y Matuquita Capaco, ¿no? Son muy hermosas. Y Matuquita Capaco, ¿ve? Y Matuki es hermosas, ¿no? Mujer hermosa. Y Matuki Bamla, dicen, ¿no? Mm, Ajá. Ishkai. ¿Qué más? Mi perro blanco come, come carne de gallina. Ya está. Ishkai. Yula. Ishkai. Ayuni. Ajá. Yula. Yula Ayuni. Yula Ayuni. Ay, chahualpata. Huaypa Aichata. Ah, ya. Ajá, Huaypa Aichata. Mikuyan. Miku. Ah, Come. Ajá, Miku. ¿En qué tiempo está? Come. presente, presente. Claro, ajá, Miku nada más. Miku, nada más. Ay. Mikuyan, entonces, ¿qué tiempo es? Miku, Mikuyan. A ver, tiempo presente sería mi futuro, mi cucha comerá, ¿no? Mi cuya, Ah, miku, Mikuyan mi será cuya. está comiendo. Ah, está comiendo. Mm, Miku es ahí. ¿cómo? Por ejemplo, mi perro blanco está comiendo. Es mi cuya, Mikuyan. ahí sí. Ah, ya. Ajá, pero acá no dice está comiendo, sino come nada más dice, ¿no? Ajá. Kimsa. La gallina blanca tiene muchos pollitos. Muchos pollitos, ya está muy bien. La gallina blanca tiene muchos pollitos. Ya está. Kimsa. Yula huaypa. Yula. Guaypa. Guaypa. Yula guaypa. Muchos. Achkachiushi tiene. Achkamichiushin. Achkachiushin kaya. Achka. Chiushin kuna, pollito. Chiushin nomás. Chiushin.
Yula wallpa achka chiushin. Kaya. achka chiushin. Achkami chiushin. Achka chiushin. Achkanchiusi. Achkami chiushin, nomás sería. Achkami chiushin. Ajá. Yula wallpapa achkami chiushin. Ahí. No, yula wallpa nomás. Yula wallpapa achkami chiushin. Ajá. Allinme. Mm. Ahora canan. Jamiapuca. Ahí está rosado. Jamiapuca. Jamiapuca. Rosado. Las Rosado. flores del cementerio son rosadas. Ya. Las flores del cementerio son rosadas. Ya está. Hook. Ya está. Las flores del cementerio son rosadas. ¿Qué le decimos ahí? Cementerio panteón. ¿No será ayahuasí? Ayahuasí también, panteón pescán, ayahuasí. Guañusha wasi, guañusha pawasi. Ayahuasí. Ayahuasí, las flores. Ayahuasí, tú. Guaycancuna. Ayahuasí, tú. Guaycancuna. Ayahuasipa, ayahuasipa. Ayahuasipa. Guaitancuna. Ajá. Ayahuasipa, guaitancuna. Amiapuca. Amiapuca, calla. Capaco. Capacu. Ahí está. Ayahuasipa, guaitancuna, amiapuca, capaco. Ya está. Es que capaco tiene que terminar porque ahí dice son. Son. Ajá, por eso tiene que terminar en capaco. Ishkai. Ay, mamá. Mis platos son de color rosado. A ver cómo sale. Mis platos son de color rosado. Ishkai. Mis platos. Está en posesivo. Luego está en plural. Plural. Ajá. Matiku. Mati es mati. Nada más platos. Maticuna. Ese ya Platos. está en plural. Pero como está en posesivo, me falta el posesivo. Ni. Matikunani. Ajá. Amiapuca. Amiapuca. Capacu. No, de color todavía falta. Allá. Amiapuca. No. Limpi. ¿Cómo es? Limpi. Amiapuca limpi mi capaco. Ajá. Amiapuca. Limpi mi capaco de
Matikunani amyapuka yimpi mikapakun. Mis platos son de color rosado. Ya está. Allim kayan. Timsa. A ver, otro. Mi suegra tiene una blusa rosada. Ya. Mi suegra tiene una blusa rosada. Ya está. Mi suegra tiene una blusa rosada. Ya. Kimsa. Suegra es suya, ¿no? Eso nomás sabes. Ah, Sí, suya sí, nomás. iraní. Suya nipa. Suya nipa. Porque mi suya nipa. Amya pukami, ¿no? Pukami. Amya pukami. Lusan. Blusa ni tapamuy, dicen, ¿no? A la blusa, ¿no? Blusa ni tapamuy, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Cuántos nos falta? A ver, recién estamos. Para la próxima clase va a quedar. Sí, para la próxima clase recién vamos a terminar. Nos falta todavía. De acá hemos empezado. Acá estamos ahora. Ajá. Ajá, mira. Todo esto nos falta. Todo esto. Ahí nos falta uy, mulu, chichi, amiatush, untay, yana uyo, yana puka, Yana yana tush, mulu yunya, wikuña choco, yana mito. Eso nos falta. Eso vamos a terminar a la próxima clase. ¿Ya? Ya pasará. Ya. Muy bien. Entonces, ¿les gustó Sulpay. la clase? Sulpay. Ayuchkaña. Sulpay, profesora. Sulpay. Tupanan chikama. Hasta encontrarnos, te dije, ¿no? Tupanan chikama. Pananchikama, ya chachi. Tupanan chikama. Sulpay. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Y ya está.